Buenos días, esta es la presentación de la actividad 3.3, caracterización de un objetivo, nuestro tema semejanza de triángulos. Somos el grupo 6 conformado por Patricia Bernal, Jack Tolosa, quien les habla Dani Osorio. Nuestro tutor es Federman Afonso. El análisis de las tareas prototípicas vamos a tomar el objetivo número 2, que es emplear la definición de semejanza de triángulos para resolver problemas que requieran calcular distancias de difícil medición y verificar el resultado obtenido. Voy a mostrar los caminos de aprendizaje de las tareas. La tarea 2.1, es altura del árbol, es calcular la altura de un árbol que se supone que es el más alto del parque. A 22 metros de él hay otro árbol que tiene una cierta medida y una persona se va a colocar a 12 metros de este segundo árbol. Desde ahí podrá mirar de manera alineada la copa de los dos árboles. Le dan una información adicional que mide 160 centímetros y que pesa 55 kilogramos. Se le pide que represente esa situación en un dibujo y que calcule la altura del árbol. Además, que diga cuál fue el criterio de semejanza empleado para la solución del problema. El camino de aprendizaje de esa tarea prototípica, visto a grandes maneras, tiene una parte que es lineal. Después vamos a llegar a una capacidad donde podemos decidir para sacar dos caminos diferentes. Después de sacar esos dos caminos, vuelven y se unen. Tenemos otra vez otra parte lineal, encontramos otra capacidad de decisión, nuevamente una bifurcación y por último el final de la tarea. Voy a explicar más específicamente cómo es eso. La primera parte, que es la parte lineal, comienza con una capacidad relacionada con extraer del enunciado la información que se necesita para la solución del problema. También hay los errores asociados, como por ejemplo, omitir datos importantes de la resolución de ese problema. Voy a mostrar solamente algunas de las capacidades que se trabajan acá. Por ejemplo, la capacidad 1 también, que es la siguiente, es representar gráficamente el enunciado del problema de la semejanza. Uno de los errores asociados, son varios, es representar gráficamente objetos de manera desproporcionada frente a la situación real. El error 21, mucho más adelante, es reconocer qué ángulos tienen la misma medida de dos, la capacidad 21, reconocer qué ángulos tienen la misma medida en dos triángulos diferentes. El error asociado a esa capacidad es hacer corresponder dos ángulos que no tengan la misma medida. Aquí ya mostramos que encontramos una capacidad de decisión, que es la capacidad 43. Esa capacidad hace referencia a decidir qué criterio de semejanza se va a usar. Uno de los errores que pueden ocurrir con esa capacidad es usar un criterio de congruencia para demostrar semejanza de triángulos. Cuando se toma la decisión de qué criterio de semejanza usar, se puede ir en la parte de arriba por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, o por la parte de abajo por el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Cabe destacar que para poder hacer el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, primero tuvo que haber utilizado la capacidad 41, que hace referencia al teorema fundamental de la proporcionalidad, para poder establecer la semejanza con este criterio. Después vuelven y se unen. En las capacidades 15, 16, por ejemplo, la capacidad 16 habla de determinar la semejanza a partir de la representación simbólica. Ese es uno de los errores que podemos encontrar asociados a esa capacidad, y luego volvemos a encontrarnos con una capacidad de decisión, la capacidad 44. Aparece esta capacidad en donde el muchacho tendrá que decidir si va a utilizar la razón de proporción como un factor para multiplicar y encontrar el otro lado que está buscando, o si plantea la proporción y resuelve despejando la incógnita planteada en la proporción. Dependiendo de eso, pues se va a pasar a cualquiera de los dos caminos. En la parte de arriba lo hará, como les dije, utilizando la razón de proporción, y abajo despejando la ecuación. En la parte final ya encontramos la parte de verificar la solución, asignarle el valor. Esa es para la tarea de aprendizaje, la tarea prototípica número 1. La tarea prototípica número 2 es la de la piscina. En esta tenemos que encontrar la altura de la piscina, la profundidad de la piscina, y se dan algunos valores y se da el gráfico. Él tendrá que mirar la profundidad, encontrar el valor de la profundidad. En esta, si nos damos cuenta, el grafo realmente es muy semejante al anterior. Tiene también una parte lineal, va a haber una parte donde tendrá que hacer decisión, tomará por cualquiera de los dos caminos, nuevamente una parte lineal, una de decisión, y tomará nuevamente por dos caminos y finalizará. Esta parte final es exactamente igual a la de la tarea prototípica anterior. Lo de ahí para atrás sí es diferente. Un ejemplo es determinar
en la parte inicial de esta tarea prototípica es identificar triángulos en el gráfico. Como la figura está dada, pues ya tendrá que identificar triángulos en ese gráfico. También ahí está el error asociado, que es representar gráficamente situaciones sin determinar triángulos semejantes. Luego llegamos a una capacidad de decisión, la capacidad 33. Esta va a depender de qué parte del gráfico está mirando el muchacho, el estudiante. Si está mirando este triángulo de arriba, podrá utilizar unos triángulos semejantes diferentes a los que podrían determinar si utiliza este triángulo de aquí abajo. Y eso le pueden haber dos caminos, porque el camino de arriba es cuando está utilizando ángulos opuestos por el vértice, o sea, la congruencia estará dada por ángulos opuestos por el vértice, y si se va por el lado de abajo, estará utilizando congruencia dada por correspondientes entre paralelas. El criterio de semejanza que va a utilizar en cualquiera de los dos caminos es ángulo, 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 ángulo. Estos son los grafos de las secuencias de capacidades. Lo que está encerrado en azul son secuencias de procedimiento, lo que está en rojo son secuencias de decisión. Aquí vemos, por ejemplo, que la secuencia 1 hace referencia a importancia a los datos, la 2 representa gráficamente, la 3 unidades de medida, la 4 identifica triángulos, la secuencia 5 asocia lados y ángulos correspondientes, la secuencia 6 ahí tiene que hacer la decisión. Esta secuencia está conformada por solamente una capacidad, que es la misma que vimos que era una capacidad de decisión. Lo mismo ocurre con la secuencia número 10. Para la tarea 2.2 es algo semejante, pero la secuencia 1 va a ser la misma, la importancia de los datos, la secuencia 14, identificar triángulos, la secuencia 15, identificar unidades de longitud, la secuencia 16, ángulos rectos, la secuencia 17 es nuevamente una de decisión para determinar si nos vamos por opuestos por el vértice o por correspondientes entre paralelas. La secuencia 38 le va a permitir utilizar el criterio ángulo-ángulo, y la secuencia 10 nuevamente es la decisión, pero esa parte de allá es exactamente igual que en la primera secuencia de capacidades. Ya para caracterizar el objetivo, ponemos los dos grafos de secuencias en uno solo. Nuestro objetivo como tal es emplear la definición de semejanza de triángulos. Esa parte, aquí está en rojo, la vemos en la parte final, donde utilizamos la definición para encontrar el lado que estamos buscando. La siguiente parte del objetivo habla de semejanza de triángulos. Esta la encontramos en todo ese sector que envuelvo en azul, porque ahí es donde se puede demostrar, donde el estudiante muestra que efectivamente hay una semejanza entre los triángulos. La siguiente parte, problemas que requieren calcular distancias de difícil medición, las encontramos acá en la parte de los enunciados. La parte final, verificar el resultado obtenido, lo encontramos en la secuencia número 13, que es la parte final donde se verifica. Revisión de expectativas de aprendizaje. Hacemos una modificación de los conocimientos previos 23 y 24 porque eran muy generales, se hicieron mucho más precisos. Además, agregamos los conocimientos previos 33, 34, 37 y 38 relacionados con ángulos que se encuentran entre dos paralelas que se cortan por una secante. Eso no los teníamos agregados en el trabajo anterior. Con relación a las capacidades, modificamos las capacidades, agregamos las capacidades 43, 44 y 33, que son relacionadas con la decisión. Nosotros no teníamos ninguna capacidad de decisión y las colocamos como demostramos ahorita en los grafos. La capacidad 43 está relacionada con extracción de información, tampoco la teníamos. La 38 relacionada con ese trabajo de reconocer los opuestos por el vértice, y la capacidad 41, donde involucramos el teorema fundamental de la proporcionalidad para poder llegar a la semejanza por el criterio lado, ángulo, lado. Los errores, por cada error, pues colocamos capacidades. Destacamos los errores relacionados con las confusiones entre semejanza y congruencia, con los ángulos formados por la secante a dos paralelas y relacionados con las capacidades de decisión. También encontramos unas expectativas de orden superior. Ahí solamente mostramos las 4 primeras capacidades y la forma en que nosotros esperamos que puedan llegar a contribuir a los objetivos de expectativas de aprendizaje de nivel superior.